La enterraron sin un cuerpo y lo llamaron duelo. El rey Alfa estaba de pie junto a su tumba bajo la lluvia, llorando por una mujer que no estaba muerta. Ella se arrodillaba en su fortaleza, fregando los suelos que él pisaba, invisible a plena vista. Durante 5 años, él creyó que la había perdido. Durante 8 meses, ella había respirado el mismo aire, invisible y silenciosa. Estaba lo suficientemente cerca como para oír su voz, pero oculta tras la máscara de una sirvienta. Ella no había huido del amor. Había sido vendida por la gente que debería haberla protegido. Borrada, enterrada viva en una mentira tan completa que ni siquiera su propia tumba contenía nada de ella. Pero las mentiras no permanecen enterradas para siempre. Y llegó la noche en que su mano se cerró alrededor de la muñeca de ella. La noche en que sintió la cicatriz que él mismo había vendado una vez. La noche en que miró a los ojos que pensó que nunca volvería a ver. Todo se hizo añicos. El reconocimiento no pide permiso, no espera el momento adecuado. Desgarra los muros cuidadosamente construidos y exige la verdad. Ella estaba muerta. El reino entero la lloraba, pero la mujer arrodillada a sus pies estaba muy viva. Y el rey Alfa estaba a punto de quemar el mundo para averiguar por qué. Capítulo 1. La mujer que enterraron sin un cuerpo. Esa noche, el viento del norte transportaba secretos a través de la fortaleza Blackwell. Hacía sonar las antorchas de hierro contra los muros de piedra que habían presenciado siglos de derramamiento de sangre y poder. La lluvia azotaba las estrechas ventanas, y en algún lugar profundo de la fortaleza, una mujer fregaba los suelos en silencio, mientras el hombre que gobernaba el reino caminaba por pasillos tallados con las victorias de sus ancestros. El rey Alpha Dominic Blackwell estaba de pie junto a la ventana de su estudio privado, observando un rayo partir el cielo sobre su territorio. Habían pasado 5 años desde el funeral, 5 años desde que se paró ante una tumba vacía y los vio bajar un ataúd sellado a la tierra. 5 años desde que la manada del norte había llorado la muerte de Serena Ashford, hija de Lord Atticus Ashford, la mujer cuyo fuego había consumido una vez cada muro que Dominic había construido cuidadosamente a su alrededor. Le dijeron que fue una enfermedad rápida y despiadada. Le dijeron que había sufrido en silencio en sus últimos días, sin preguntar por nadie, desvaneciéndose como la llama de una vela. Le dijeron que el cuerpo no podía ser visto, que la enfermedad la había devastado demasiado, que era mejor recordarla como había sido, hermosa, desafiante, viva. El reflejo de Dominic le devolvía la mirada desde el cristal mojado por la lluvia. Tenía 32 años y parecía mayor. El peso de la corona era una carga pesada sobre unos rasgos que se habían endurecido con los años. Su mandíbula estaba tallada en la misma piedra implacable que la propia fortaleza. El pelo oscuro le caía sobre la frente, y sus ojos tenían el gris frío de las tormentas de invierno. El poder irradiaba de él como el calor de una forja. Pero también había algo más allí, algo que vivía bajo la superficie como el hielo sobre aguas profundas. Duelo. No del tipo ruidoso y desgarrador que quiebra a un hombre en público. Esta era la variedad silenciosa, la que se asienta en los huesos y los transforma. Lo había vuelto más frío, más agudo, más peligroso de lo que nunca había sido. Sus enemigos lo susurraban en rincones oscuros. Sus aliados se le acercaban con palabras cuidadosas y gestos medidos. El rey Alfa había amado una vez, decían, y cuando ese amor murió, algo en él también murió. Su Majestad. La voz vino del umbral, áspera y familiar. Theodore Whitaker, su beta y su amigo más antiguo, entró en el estudio. Los informes de la frontera oriental están listos para su revisión. Dominic no se apartó de la ventana. Déjalos en el escritorio. Theodore vaciló, y Dominic sintió el peso de su preocupación sin necesidad de verla. Habían crecido juntos, luchado juntos, sangrado juntos. Theodore lo conocía mejor que nadie. Han pasado 5 años, dijo Theodore en voz baja. Soy consciente. El consejo vuelve a presionar. Quieren una respuesta sobre Camille Ashford. Ante la mención de ese nombre, algo frío parpadeó en el pecho de Dominic. Camille Ashford, la hermana menor de Serena, delicada, donde Serena había sido fuerte, de voz suave, donde Serena había sido audaz.
El Consejo había estado impulsando la unión durante años, llamándola una necesidad política, una forma de consolidar la alianza con la manada del norte. Mi respuesta no ha cambiado, dijo Dominic, su voz cargada de finalidad. Dominic, Theodore se acercó, su tono cambiando de beta a amigo. Sé lo que ella significaba para ti. Todos lo sabemos, pero eres el rey alfa. El reino necesita... El reino me tiene a mí. Dominic se apartó de la ventana y su mirada inmovilizó a Theodore. Eso será suficiente. Theodore le sostuvo la mirada un largo momento antes de asentir lentamente. Como diga su majestad. Cuando la puerta se cerró tras él, Dominic volvió a prestar atención a la tormenta. Cada año en esta noche hacía el mismo viaje al cementerio Ashford para pararse ante esa tumba y sentir el vacío de ella resonar en su interior. La lápida de mármol era hermosa, tallada con rosas y su nombre, Serena Ashford, amada hija arrebatada demasiado pronto. Hermosas mentiras, todo ello, porque el lobo de Dominic nunca había aceptado del todo su muerte. Incluso ahora, 5 años después, algo en él se resistía a la finalidad de aquello. En sueños, todavía sentía su presencia, todavía oía su voz cortando sus pensamientos con esa aguda inteligencia que lo había fascinado desde su primer encuentro. Ella tenía 17 años cuando se conocieron, él 22 y recién coronado. Ella había entrado en su sala del trono durante una visita diplomática, con su padre y su madrastra flanqueándola, y lo había mirado con ojos que veían directamente a través de la corona y el poder, hasta el hombre que había debajo. Más tarde, durante la cena formal, había desafiado su opinión sobre los tratados fronterizos con una sonrisa que era a partes iguales dulce y peligrosa. Con el debido respeto, su majestad había dicho, su voz resonando por toda la mesa. Su política crea más problemas de los que resuelve. A menos, claro, que disfrute de disputas interminables y recursos malgastados. La sala se había quedado en silencio. Nadie le hablaba así al rey Alfa. Nadie cuestionaba su decisión tan abiertamente. Dominic se había encontrado sonriendo por primera vez en meses. ¿Es eso cierto? Lo es. Ella había levantado su copa de vino, y la luz de la antorcha había captado el oro en sus ojos marrones. Pero estoy segura de que tiene sus razones. Parece un hombre que piensa bien las cosas. Y usted parece una mujer que disfruta poniendo a prueba los límites. Solo los que vale la pena poner a prueba, Su Majestad. El recuerdo retorció algo en su pecho. Ese había sido el comienzo, una danza peligrosa entre ellos que había durado 3 años. Momentos robados durante visitas diplomáticas y cartas intercambiadas bajo el pretexto de correspondencia política. Aquella noche antes de que él partiera a la guerra, cuando ella se había deslizado en sus aposentos privados. Habían estado lo suficientemente cerca como para compartir el aliento. Su mano presionada contra su pecho, sus dedos rozando la cintura de ella. Cuando regrese le había susurrado contra la sien, «Estarás a mi lado». Ella había inclinado su rostro hacia el de él, y sus labios se habían curvado en esa sonrisa que hacía que su lobo se agitara inquieto. ¿Es una promesa o una orden, Su Majestad? Ambas cosas, pero él había regresado para recibir la noticia de su muerte, sin aviso, sin oportunidad de verla una última vez. Solo un ataúd sellado y un duelo que lo había vaciado por dentro. Dominic se apartó de la ventana y salió de su estudio. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos de la fortaleza Blackwell. Era tarde, pasada la medianoche, y los sirvientes se habían retirado hacía horas. Lo prefería así. El silencio y la soledad le permitían pensar sin las constantes demandas de la realeza presionándolo. Se dirigió hacia la sala de guerra con la intención de revisar los informes fronterizos que Theodore había dejado. La sala era un vasto espacio dominado por una enorme mesa de piedra tallada con un mapa del reino. Sus territorios y alianzas estaban marcados en piedra de colores. Las antorchas ardían en soportes de hierro a lo largo de las paredes, proyectando sombras danzantes sobre antiguos estandartes que colgaban del techo abovedado. Dominic entró en la sala y se detuvo. Había alguien allí. Una mujer estaba arrodillada al otro lado de la habitación, sus manos moviendo un cepillo de fregar sobre el suelo de piedra.
Un cubo estaba a su lado, con agua formando un charco alrededor de su base. Llevaba el sencillo vestido gris de una sirvienta, su pelo oscuro cubierto por un paño. Su postura estaba encorvada en el lenguaje universal del agotamiento y la sumisión. Dominic frunció el ceño. No había dado órdenes de que se limpiara la sala a esa hora. De hecho, había dado instrucciones estrictas de que no se le molestara cuando trabajaba hasta tarde. «No deberías estar aquí», dijo, su voz cortando el silencio. La mujer se congeló, sus manos se detuvieron en el cepillo y su cabeza se inclinó más, como si pudiera hacerse más pequeña, menos visible. «Te he hecho una pregunta». Dominic se acercó, sus pasos lentos y medidos. «Perdóneme, Su Majestad». Su voz salió apenas por encima de un susurro, áspera y sin uso. «Me dijeron que esta sala necesitaba ser limpiada esta noche. Me iré inmediatamente». Empezó a levantarse, su movimiento rígido y cuidadoso, manteniendo su rostro alejado de él. Había algo en su postura, algo que hizo que su lobo se agitara con una inquietud que no podía nombrar. «Espera». Se quedó quieta de nuevo, con una mano apoyada en el suelo, como si pudiera huir en cualquier momento. Dominic la estudió, observando el vestido raído, el paño gastado que cubría su pelo, la forma en que se mantenía tan cuidadosamente contenida. ¿Cuánto tiempo había trabajado en su fortaleza? Se enorgullecía de conocer a su gente, pero no reconocía a esta mujer. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Una pausa, demasiado larga, como si tuviera que recordar cómo responder a una pregunta tan simple. «Elena, Su Majestad, Elena». Saboreó el nombre y algo se sintió mal en él, como una prenda que no encaja. «¿Cuánto tiempo has servido aquí?». «8 meses, Su Majestad». «¿Y trabajas en los turnos de noche?». «Sí, Su Majestad». Todavía no lo había mirado. Todavía mantenía su rostro oculto, su cuerpo en ángulo, alejado. Dominic sintió que su irritación aumentaba, mezclada con algo más. Curiosidad, quizás, o el instinto que lo había mantenido vivo en innumerables batallas. La sensación de que algo aquí no era lo que parecía. «Mírame», ordenó. Todo su cuerpo se tensó. Lo vio ondular a través de ella, vio sus dedos curvarse contra la piedra. «Te di una orden». «Por favor, Su Majestad». Su voz se quebró. «No pretendo faltarle al respeto. Debería irme. No debería haber estado aquí». Intentó levantarse de nuevo, intentó darse la vuelta, pero Dominic cerró la distancia entre ellos en 3 zancadas. Su mano se disparó, no bruscamente sino con firmeza, y le agarró la muñeca antes de que pudiera huir. En el momento en que sus dedos se cerraron sobre su piel, el mundo se detuvo. Todo se detuvo. Una descarga eléctrica le recorrió el brazo, tan intensa que le robó el aliento. Su lobo se abalanzó con una violencia que lo hizo tropezar. Un reconocimiento tan primario y absoluto que destrozó cada pensamiento lógico en su mente. El calor lo inundó, seguido de hielo, seguido de algo que se sentía como caer y volar al mismo tiempo. Pareja. La palabra rugió a través de él, antigua e innegable. La mirada de Dominic se posó en donde su mano agarraba la muñeca de ella y lo vio. Debajo de la suciedad y los callos ásperos, debajo de años de duro trabajo, vio la delgada cicatriz blanca que trazaba el interior de su antebrazo. Una cicatriz que conocía, una cicatriz que había visto antes. Se la había hecho escalando el muro de piedra de su fortaleza cuando tenía 18 años, decidida a demostrar que podía escalarlo más rápido que sus guardias. Se había caído, cortándose el brazo con la piedra áspera, y él mismo la había llevado al sanador, presionando un paño sobre la herida, mientras ella se reía y lo llamaba sobreprotector. «Eres imposible», había murmurado él, pero sus manos habían sido suaves. «Y tú estás preocupado», había bromeado ella. «Estoy conmovida, Su Majestad». El recuerdo lo golpeó con fuerza física. Su mano se apretó en la muñeca de ella y sintió su pulso acelerado bajo sus dedos. Su otra mano se levantó, lenta y deliberada, y le tomó la barbilla. Ella se resistió, un suave sonido de angustia escapándose de ella, pero él era más fuerte, y había esperado 5 años en el infierno.
Inclinó su rostro hacia la luz de la antorcha, y su mundo se hizo añicos en pedazos que nunca volverían a encajar de la misma manera. Serena, que los dioses lo ayudaran. Era serena, más delgada de lo que había sido, con las mejillas hundidas y agotada, con ojeras oscuras bajo unos ojos que albergaban sombras que nunca antes había visto allí. Su pelo, ese rico y oscuro cabello rojizo que solía captar la luz como el fuego, estaba opaco y sin vida bajo el paño de sirvienta. Su piel, una vez dorada y cálida, parecía pálida y frágil como el pergamino. Pero era ella. Esos ojos, ese rostro, la curva de sus pómulos, la forma de sus labios, la forma en que lo miraba con una expresión que contenía tanto reconocimiento como terror absoluto. Serena. Su nombre salió de sus labios como una oración y una maldición. Su voz sonaba extraña en sus propios oídos, cruda y rota. Las lágrimas rodaron por las mejillas de ella, silenciosas e imparables. Sus labios temblaron y susurró una palabra que lo destruyó por completo. Dominic, el sonido de su nombre en su voz, esa voz que había llorado durante 5 años, rompió cualquier control que le quedaba. Sus manos se levantaron para enmarcar su rostro, suaves a pesar de la violencia de sus emociones. Sus pulgares limpiaron las lágrimas que seguían cayendo. Estás viva, lo dijo una, 2 veces, una y otra vez, como si la repetición lo hiciera real, como si forzara lo imposible a convertirse en verdad. Estás viva. Ella temblaba en su agarre, su respiración entrecortada y fracturada. Lo siento mucho. ¿Cómo? La pregunta salió dura, exigente. ¿Cómo es posible que te enterraran? Estuve en tu tumba. No había cuerpo, susurró ella. Solo piedras y cenizas, solo mentiras. 5 años. Su frente cayó para presionar contra la de ella y cerró los ojos, respirándola. Debajo del jabón y la suciedad, debajo de todo lo demás, captó el débil rastro de su aroma. Rosas silvestres y lluvia de verano. Su pareja, su corazón. 5 años has estado viva y has estado aquí, en mi fortaleza. 8 meses. Antes de eso, ella se estremeció y él lo sintió resonar en su interior. Lo que sea que le hubiera pasado, lo que sea que hubiera tallado esas sombras en sus ojos y robado el fuego de su espíritu, había sido lo suficientemente terrible como para romperla. Dímelo. Su voz se suavizó, se convirtió en el tono que usaba para las criaturas heridas, para las cosas que necesitaban gentileza, incluso cuando la gentileza no le salía de forma natural. Dime qué te pasó. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera explicar lo imposible, unas voces resonaron en el pasillo exterior. Sirvientes, quizás, o guardias en sus rondas. Los ojos de Serena se abrieron de pánico e intentó apartarse de él. No pueden verme, jadeó. Por favor, Dominic, no pueden saberlo. ¿Por qué no? Sus manos se apretaron en sus hombros, negándose a dejarla ir ahora que la había encontrado. Serena, ¿por qué no pueden saberlo? Porque me matarán. Su voz se rompió por completo, porque se supone que ya estoy muerta, y si mi familia se entera de que estoy viva, se asegurarán de que sea real esta vez. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Su familia, los Ashford, la gente que había celebrado su funeral y llorado su muerte y estado a su lado en esa tumba. Ellos habían hecho esto. Una rabia fría y absoluta lo inundó. Su lobo gruñó, exigiendo sangre, exigiendo justicia, exigiendo las cabezas de todos los que se habían atrevido a dañar a su pareja. Pero Serena temblaba en sus brazos, mirándolo con esos ojos atormentados, y él forzó la rabia a lo más profundo, donde pudiera hervir a fuego lento y convertirse en algo más útil que una furia ciega. Nadie te tocará, dijo, y las palabras llevaron el peso de un juramento hecho con sangre y hueso. No mientras yo respire, ¿me entiendes? Ella asintió, pero el miedo todavía vivía en su expresión. Las voces se acercaron. Dominic tomó una decisión en el espacio de un latido. Se quitó la capa exterior y la envolvió alrededor de los hombros de ella, ocultando su vestido de sirvienta. Luego la guió hacia la entrada privada de su estudio,
la que solo él y Theodore conocían. «Ven conmigo», ordenó. «Ahora». Ella ya dudó solo un momento antes de seguirlo, y Dominic mantuvo su mano en la parte baja de su espalda, sintiendo su calor a través de la tela, y sabiendo con absoluta certeza que quemaría el mundo hasta las cenizas antes de dejarla escapar de nuevo. Se movieron a través de la sombra y el silencio, dejando atrás el cubo y el cepillo, y la vida que ella había estado viviendo como un fantasma en su propia casa. La mente de Dominic corría con preguntas, con furia, con la abrumadora necesidad de entender cómo había sucedido esto, cómo había pasado junto a ella durante 8 meses sin saberlo. Pero debajo de todo eso, más fuerte que todo lo demás, corría una única verdad que pulsaba a través de él con cada latido de su corazón. Ella estaba viva. Serena Ashford estaba viva, y que el cielo ayudara a cualquiera que hubiera intentado quitársela. Capítulo 2. La chica que fue borrada. Los aposentos privados a los que Dominic la condujo no se parecían en nada a las frías habitaciones de los sirvientes a las que Serena se había acostumbrado en los últimos 8 meses. El calor de una chimenea bien atendida ahuyentaba el frío de la tormenta, y los muebles hablaban de riqueza sin ostentación. Un enorme escritorio dominaba una pared, cubierto de mapas y correspondencia. Estanterías llenas de volúmenes encuadernados en cuero cubrían otra, y en el centro, una zona de asientos con sillas que parecían realmente cómodas en lugar de solo funcionales. Serena se quedó en medio de la habitación, con la capa de Dominic todavía envuelta en sus hombros, y se sintió completamente desvinculada de la realidad. Esto no podía estar pasando. Había sido tan cuidadosa durante 8 meses, manteniendo la cabeza baja, el rostro oculto, su aroma enmascarado con jabón fuerte y largas horas de trabajo. Se había convencido de que podía vivir así indefinidamente, invisible y segura. Lo suficientemente cerca para verlo, pero lo suficientemente lejos para que él nunca lo supiera. Un solo toque lo había destruido todo. Dominic cerró la puerta y se volvió para mirarla, y la mirada en sus ojos la hizo querer correr y rendirse al mismo tiempo. Había cambiado en 5 años. El chico que había conocido, el joven rey que todavía sonreía a veces y la dejaba desafiarlo, había sido reemplazado por un hombre tallado en el propio invierno. Más duro, más frío, más peligroso. Pero sus ojos, cuando la miraban, tenían la misma intensidad de siempre. «Siéntate», dijo, señalando una de las sillas. Serena negó con la cabeza. Había olvidado cómo sentarse en presencia del poder. Olvidado cómo ser otra cosa que invisible y obediente. Eso no fue una petición. Su voz llevaba una orden, pero algo más vivía debajo de ella. Desesperación, tal vez, o el miedo de que si no se sentaba, podría desaparecer. Se movió hacia la silla y se sentó lentamente, su cuerpo recordando la forma de la comodidad como un idioma extranjero. Dominic observó cada uno de sus movimientos, su mirada siguiendo la forma en que se mantenía tan cuidadosamente, la forma en que sus manos temblaban antes de apretarlas en su regazo. Se acercó a un armario y sirvió 2 vasos de un líquido ámbar. Le llevó uno poniéndolo en su mano con una gentileza que le apretó la garganta. «Bebe», dijo. Lo hizo, y el whisky le quemó la garganta, agudo, real y reconfortante. Dominic tomó la silla frente a ella, no detrás de su escritorio donde solía sentarse el poder, sino lo suficientemente cerca como para que sus rodillas casi se tocaran. «Empieza por el principio», dijo. «Cuéntamelo todo». ¿Dónde estaba el principio? El momento en que se dio cuenta de que lo amaba, la noche en que él prometió volver por ella, la mañana en que su madrastra la invitó a tomar el té. «Fue mi padre», dijo, y su voz sonó hueca, incluso para sus propios oídos. «Y Valeria». La expresión de Dominic se oscureció ante la mención de Lord Atticus Ashford y su pareja. «Cuéntame». Así que lo hizo, aunque el recuerdo se desplegó en su mente con una claridad cruel, nítido y perfecto, a pesar de lo desesperadamente que intentó enterrarlo. Tenía 20 años, y Dominic se había ido a las guerras fronterizas 3 días antes. La fortaleza se sentía vacía sin él, pero había prometido regresar en un mes, y ella había contado los días como tesoros.
Se habían acercado más durante los 3 años desde su primer encuentro, su conexión profundizándose desde la atracción hasta algo mucho más peligroso. La última noche antes de que él se fuera, ella se había deslizado en sus aposentos privados, sabiendo que era imprudente y sin importarle. Él estaba de pie junto a la ventana, ya vestido para la guerra, y cuando ella entró, él se volvió con una expresión que le cortó la respiración. No deberías estar aquí, había dicho, pero se había movido hacia ella de todos modos. Lo sé. Si alguien nos ve, que nos vea. Ella había sido audaz entonces, intrépida de una manera que nunca volvería a ser. Se había acercado a él y había presionado su mano contra su pecho, sintiendo su corazón acelerarse bajo su palma. La mano de él se había levantado para cubrir la de ella, cálida y fuerte, y se habían quedado allí, respirándose mutuamente. Serena. Su nombre había sonado áspero en su garganta. Cuando regrese... No, ella lo había mirado, memorizando cada detalle de su rostro. No hagas promesas antes de una guerra. Solo vuelve. La otra mano de él se había deslizado hasta su cintura, sus dedos extendiéndose sobre la tela, la piel y el calor. Cuando regrese, había continuado él, ignorando sus palabras. Estarás a mi lado, no como la hija de Lord Ashford, no como una alianza política, como mi pareja, mi reina. Su corazón se había detenido y vuelto a latir en el espacio entre una respiración y la siguiente. Dominic, di que sí. Sabes que el consejo se opondrá, mi padre se opondrá, que se opongan. Se había inclinado, su frente tocando la de ella, su aliento cálido contra sus labios. Di que sí. Ella inclinó su rostro, sus labios rozando los de él en el más mínimo susurro de contacto. Sí. Se habían quedado así durante horas, envueltos el uno en el otro, intercambiando besos y promesas susurradas, y el tipo de intimidad que vive en el espacio entre el deseo y la devoción. Al amanecer, lo había visto partir al frente de su ejército y había creído con absoluta certeza que lo volvería a ver. 3 días después, Valeria la había invitado a tomar el té. Serena debería haber sabido que algo andaba mal de inmediato. Valeria nunca la invitaba a ninguna parte. Su madrastra siempre la había tratado con una fría cortesía, en el mejor de los casos, y con una hostilidad apenas disimulada en el peor. Pero la invitación había sido formal y adecuada, y Serena había aceptado, porque negarse habría levantado sospechas. El té sabía a hierbas y miel, agradable, relajante. Serena había bebido 2 tazas, mientras Valeria hablaba de cosas sin importancia como el tiempo y los jardines. Para la tercera taza, la visión de Serena había comenzado a nublarse. ¿Qué? Intentó levantarse y descubrió que sus piernas no la sostenían. Valeria había sonreído y no había calidez en ello. No luches, querida. Solo empeorará las cosas. ¿Qué hiciste? Las palabras salieron arrastradas, el miedo atravesando la creciente niebla en su mente. Lo que tenía que hacer. Valeria había dejado su propia taza, intacta. Tu padre y yo hemos trabajado demasiado para que destruyas nuestros planes. El padre de Serena había entrado entonces, Lord Atticus Ashford, alto y distinguido, con canas en las sienes y ojos tan fríos como el invierno. La miró desplomada en la silla y asintió una vez a Valeria. El rey Alfa nunca aceptará a Camille mientras tú estés viva, había dicho Atticus, su voz práctica, como si estuviera discutiendo el rendimiento de los cultivos o las patrullas fronterizas. Eres demasiado fuerte, demasiado presente en su mente. Seguirá esperándote y perderemos nuestra oportunidad de asegurar la alianza adecuadamente. Padre, Serena había intentado alcanzarlo, intentado que la viera, pero su brazo era demasiado pesado. Por favor. Camille es obediente, había continuado él, ignorándola. Moldeable, será una reina adecuada, una que podamos guiar. Pero no mientras estés aquí, recordándole constantemente lo que él cree que quiere. Valeria se había puesto a su lado, y ambos la miraron con la misma expresión. No odio, algo peor, indiferencia. El recinto de renegados se la llevará, había dicho Valeria. Son discretos y no hacen preguntas mientras paguemos. ¿Qué le dirán a la gente?
Una enfermedad, rápida y trágica. Celebraremos un funeral antes de que regrese de la guerra. Sellaremos el ataúd y para cuando el rey Alfa escuche la noticia, nuestra hija ya estará llorando a su lado, ofreciéndole consuelo en su dolor. No. Serena había intentado gritarlo, pero salió como un susurro. No, por favor. Pero su padre ya se había dado la vuelta, y lo último que vio antes de que la oscuridad la envolviera por completo fue la fría sonrisa de Valeria. Te vendieron. La voz de Dominic cortó el recuerdo, devolviendo a Serena al presente. Ahora estaba de pie, con las manos apretadas a los costados, todo su cuerpo vibrando con una rabia apenas contenida. Tu propio padre te vendió a los renegados. Serena asintió, con la garganta demasiado apretada para las palabras. ¿Dónde? La pregunta salió como un latigazo. ¿A dónde te llevaron? Un recinto en los territorios del sur, a 3 días de viaje de aquí. Forzó las palabras a salir, aunque una parte de ella quería mantenerlas enterradas para siempre. Era un lugar para hijas no deseadas, parejas no deseadas, cualquiera que las familias quisieran hacer desaparecer sin matar directamente. Los ojos de Dominic ardían y ella vio a su lobo emerger cerca de la superficie. Háblame de ello, Dominic, háblame. Así que le habló del recinto, de las frías celdas de piedra y el trabajo duro, de las mujeres que habían perdido sus nombres y sus identidades, que respondían a números en su lugar, de los guardias que gobernaban con violencia y miedo, que rompían espíritus como se doma a los caballos. Le habló del primer año cuando todavía luchaba, todavía creía que el rescate llegaría. Del segundo año cuando la esperanza comenzó a morir. Del tercer año cuando finalmente entendió que nadie vendría, que Dominic la creía muerta, que su familia la había borrado tan completamente que incluso su tumba no contenía nada de ella. Me llamaban 7, dijo, y el número sabía a ceniza en su boca. Durante 3 años fui 7. Fregué suelos y acarreé agua y aprendí a hacerme invisible. Y sobreviví. ¿Cómo escapaste? Una sonrisa amarga tocó sus labios. Fuego. Una de las otras mujeres había perdido la cabeza. Inició un incendio en las cocinas. En el caos, corrí. Robé ropa de un pueblo. Caminé durante semanas, viviendo de sobras y agua de lluvia. Llegué al territorio de Blackwell y yo... Se detuvo, incapaz de terminar. ¿Tú qué? Dominic se agachó ante su silla, poniendo sus ojos al nivel de los de ella. Sus manos agarraron los reposabrazos a cada lado de ella, enjaulándola. Llegaste. ¿Por qué no viniste a mí? Esta era la parte que más le dolería, la parte que había estado temiendo. Porque oí hablar de Camille, susurró. Oí que el consejo estaba presionando para que te casaras con ella, que mi padre estaba usando mi muerte para crear una alianza política. Y me di cuenta, su voz se quebró. Me di cuenta de que si volvía, lo arruinaría todo. Tu alianza con la manada del norte, la estabilidad que habías construido. Crearía un escándalo que destrozaría el reino. Así que elegiste permanecer muerta. Su voz se había vuelto peligrosamente suave. Elegí dejarte seguir adelante. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas, calientes y vergonzosas. Elegí mantenerte a salvo. Mantenerme a salvo. Repitió las palabras como si estuvieran dichas en un idioma que no entendía. Serena, ¿tienes idea de cómo han sido los últimos 5 años? ¿De lo que me hizo creer que te había sido? Lo vi. Ella encontró su mirada dejándole ver la verdad. Estos últimos 8 meses, te he observado, he visto cómo has cambiado. Y lo siento, Dominic. Lo siento mucho. ¿Lo sientes? Él se rió, pero no había humor en ello. ¿Lo sientes? ¿Qué más podía hacer? Si me revelaba, si te decía la verdad, habrías ido a la guerra con mi padre. Habrías destrozado las alianzas que habías pasado años construyendo. La gente habría muerto por mi culpa. La gente morirá de todos modos, dijo Dominic, y la fría promesa en su voz la hizo temblar. Tu padre, tu madrastra, todos los que tuvieron algo que ver en esto. Ya están todos muertos, simplemente aún no lo saben. Dominic no. Sí. Se levantó bruscamente, apartándose de ella, y comenzó a caminar.
¿Pensaste que simplemente aceptaría esto? ¿Que lo dejaría pasar? Eres mi pareja, Serena. Mía. Y te apartaron de mí. Te vendieron. Te enterraron mientras aún respirabas. ¿Y quieres que yo qué? ¿Olvide? ¿Perdone? Quiero que pienses en lo que es mejor para el reino. El reino me tiene a mí. Eso es suficiente. Se volvió hacia ella y la intensidad de su expresión le robó el aliento. Tú eres lo mejor para mí. Siempre lo has sido. No soy quien era. Las palabras salieron rotas. La chica que amabas. La que te desafiaba y se reía y no tenía miedo. Ella murió en ese recinto, Dominic. Yo solo soy lo que sobrevivió. Él cruzó hacia ella en 3 zancadas, la levantó de la silla y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, su boca estaba sobre la de ella. El beso no fue nada gentil. Fueron 5 años de duelo y rabia y anhelo desesperado vertidos en un contacto. Sus manos acunaron su rostro como si fuera algo precioso y profano, y sus labios se movieron contra los de ella con un hambre que le debilitó las rodillas. Ella jadeó contra su boca, y él se tragó el sonido, profundizando el beso, reclamándola como un alfa reclama a su pareja. Cuando finalmente se apartó, ambos respiraban con dificultad. ¿Acaso te siento muerta?, preguntó él bruscamente. No, siento tu fuego, tu furia y todo lo que he necesitado durante 5 años y no tuve. Estás viva, Serena. Y no me importa lo que te hicieron o lo que crees que has perdido. Eres mía y voy a quedarme contigo. Ella quería creerle, quería dejarse caer en la certeza de su voz y dejar que la llevara. Pero el miedo se había grabado tan profundamente en sus huesos que no podía recordar cómo se sentía la seguridad. Vendrán por mí, susurró. Cuando se enteren, que vengan. Su pulgar rozó su labio inferior, gentil a pesar de la violencia en sus palabras. Que lo intenten. Un golpe en la puerta interrumpió lo que sea que ella pudiera haber dicho a continuación. La cabeza de Dominic se giró hacia el sonido, y un bajo gruñido retumbó en su pecho. ¿Qué?, exigió. La voz de Theodore llegó a través de la madera. Su Majestad, necesito hablar con usted. Es urgente. Dominic miró a Serena, el conflicto claro en su expresión. No quería perderla de vista. No confiaba en que no desaparecería si apartaba la mirada. Ella entendía el sentimiento. Una parte de ella todavía creía que esto era un sueño, que se despertaría en una piedra fría con un cepillo en la mano. «Quédate aquí», ordenó. «No salgas de esta habitación. No dejes que nadie te vea. ¿Entendido?» Ella asintió. Él la besó de nuevo, duro y posesivo, luego cruzó hacia la puerta. La abrió solo lo suficiente para deslizarse, su cuerpo bloqueando cualquier vista del interior. Serena escuchó voces bajas, el tono urgente de Theodore mezclándose con las respuestas agudas de Dominic. Luego la puerta se cerró y ella se quedó sola. Serena se acercó a la ventana, mirando la tormenta que todavía rugía sobre el territorio de Blackwell. Los relámpagos iluminaban el paisaje en breves y crudos destellos. Los truenos retumbaban en el cielo, y en algún lugar de la manada del norte, su padre y su madrastra dormían pacíficamente, creyendo que su secreto estaba a salvo. Se tocó los labios, todavía sintiendo el calor del beso de Dominic. 5 años atrás, había sido lo suficientemente valiente como para querer esto, para alcanzarlo, a pesar del riesgo. Esa chica parecía una extraña ahora, alguien de otra vida. Pero mientras estaba allí, envuelta en la capa del rey Alfa, sintiendo su calor todavía aferrado a la tela, sintió algo agitarse en su pecho. No el fuego audaz que una vez había llevado. Algo más pequeño, más frágil. Esperanza. Una esperanza peligrosa y tonta de que tal vez, solo tal vez, podría tener esto. Podría tenerlo a él. Podría salir de las sombras y entrar en la luz de nuevo. Afuera, la tormenta continuaba. Y dentro del corazón de Serena, otra tormenta apenas comenzaba. Capítulo 3. Los años que sobrevivió en silencio. El recinto de renegados en los territorios del sur era como una cicatriz en la tierra, escondido en un valle donde los pinos antiguos crecían tan densos que la luz del sol apenas tocaba el suelo. Era el tipo de lugar que existía en susurros,
conocido pero nunca reconocido, porque reconocerlo significaría admitir lo que les sucedía a las mujeres que desaparecían. El primer recuerdo de Serena al llegar allí estaba fragmentado, roto por la droga que Valeria había usado. Manos ásperas la arrastraban de un carro, el aire frío mordiendo su piel, el olor a piedra húmeda y podredumbre, voces hablando por encima de su cabeza como si ya estuviera muerta. Otra más. La voz de un hombre áspera como la grava. La familia pagó bien por esta. Esa era otra persona, una mujer con una voz como uñas en una pizarra. La quieren viva pero callada. Estancia indefinida. Es bonita. Una pena. Lo bonita que seas no importa aquí. Métanla dentro. La habían arrojado a una celda esa primera noche. La dejaron despertar sobre piedra fría en una oscuridad tan completa que presionaba sus ojos como un peso físico. Cuando llegó la mañana y la luz se filtró por una grieta en la pared, Serena vio la verdad de su nueva realidad. La celda era apenas lo suficientemente grande para acostarse. Las paredes eran de piedra, húmedas por la condensación. Había un cubo en una esquina, un montón de paja que podría haber sido para dormir, y nada más. A través de la grieta podía oír voces, pasos, el sonido de otras mujeres moviéndose y trabajando. Ese primer día la habían sacado a rastras y le habían asignado un número. 7. Le habían cortado el pelo, le habían quitado la ropa, le habían dado el tosco vestido gris que la marcaba como propiedad y luego la habían puesto a trabajar. El trabajo era interminable y brutal. Acarrear agua de un pozo que estaba al fondo de una pendiente empinada. Fregar suelos en la casa principal donde vivían los renegados que dirigían el recinto. Lavar ropa en un arroyo tan frío que le hacía sangrar las manos. Preparar comida que no le permitían comer. Servírsela a hombres que la miraban como si fuera invisible. Las otras mujeres rara vez hablaban. Algunas llevaban allí años, incluso décadas, y habían aprendido que el silencio era supervivencia. Los guardias fomentaban esto con violencia rápida. Una bofetada por hablar, un día sin comida, por mirar demasiado tiempo en la dirección equivocada. Serena había intentado luchar al principio. Había sido la hija de Lord Ashford, educada y entrenada en política y dinámicas de manada. Había sido la mujer que el rey Alfa amaba. Había tenido poder una vez, aunque fuera del tipo prestado. La primera semana se negó a responder a 7. Les dijo que su nombre era Serena Ashford, que era una loba de alta cuna, que esto era un error que sería corregido. La golpearon hasta que no pudo ponerse de pie. La dejaron en la celda durante 3 días sin comida ni agua. Cuando finalmente la dejaron salir, estaba demasiado débil para hacer otra cosa que obedecer. La segunda semana intentó escapar. Esperó hasta el anochecer. Se deslizó más allá de un guardia descuidado. Llegó a mitad de camino hacia la línea de árboles antes de que la atraparan. Esa vez la golpearon frente a las otras mujeres, para dar un ejemplo. Perdió el conocimiento antes de que terminaran. Para la tercera semana, había dejado de decir su nombre. Para el segundo mes, había aprendido las reglas que te mantenían con vida. Muévete rápido, pero no demasiado. Trabaja duro, pero no destaques. Mantén la vista baja. Mantén la voz en silencio. Hazte nada, porque la nada es segura. El primer año fue el más difícil. Ese año todavía pensaba que de alguna manera Dominic descubriría la verdad, que vendría por ella con su ejército, su rabia y su amor, que derribaría el recinto y la llevaría a casa. Contó los días al principio, luego las semanas, y luego dejó de contar por completo, porque la esperanza era más dolorosa que aceptar la verdad. Nadie iba a venir. Dominic pensaba que estaba muerta. Su padre se había asegurado de ello, organizando un funeral tan convincente que incluso ella había oído hablar de él a través de las conversaciones susurradas de los guardias. Hablaban del duelo del rey Alfa, de cómo se había parado junto a su tumba bajo la lluvia, de cómo algo en él había muerto con ella. Pero ese conocimiento casi la había roto más completamente que las palizas. El segundo año aprendió a sobrevivir de maneras que no tenían nada que ver con la resistencia física. Aprendió a compartimentar su mente,
a poner a Serena Ashford en una caja y cerrarla con llave donde el dolor no pudiera alcanzarla. Se convirtió en 7 por completo, dejando que el número reemplazara todo lo que había sido. Había una extraña misericordia en ello. 7 no tenía que recordar el toque de Dominic o las promesas que habían hecho. 7 no tenía que cargar con el peso de un amor que había sido robado antes de que pudiera florecer por completo. 7 solo tenía que sobrevivir al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Las otras mujeres ayudaban de formas pequeñas y silenciosas. Una mano estabilizándola cuando tropezaba. Pan extra deslizado en su bolsillo. Una mirada de advertencia cuando un guardia estaba de un humor particularmente vicioso. No hablaban mucho, pero se entendían de la manera en que las personas que comparten el sufrimiento siempre lo hacen. Había una mujer mayor llamada Doce que había estado allí más tiempo que nadie. Había sido hermosa una vez. Se podía ver en los huesos de su rostro, pero décadas de trabajo la habían reducido a cartílago y voluntad. Se había encargado de cuidar a Serena en esos primeros días, enseñándole las reglas no escritas que significaban la diferencia entre sobrevivir y romperse. No mires al guardia del norte. Doce había susurrado durante un raro momento de privacidad en el arroyo de lavado. Le gusta cuando lo miran, le da una razón. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Serena había preguntado. 23 años. El número había golpeado a Serena como un golpe físico. 23 años. Más de 2 décadas de esta existencia, de no ser nada ni nadie. De despertar cada día al mismo infierno y acostarse sabiendo que el mañana sería idéntico. ¿Por qué? La pregunta se había escapado antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué te mantienen aquí tanto tiempo? Doce había sonreído y fue la expresión más triste que Serena había visto jamás. Porque nadie recuerda que existo. Ya no. Esa conversación había vivido en la mente de Serena durante meses. El horror de ello, el borrado absoluto de una persona, tan completo que incluso su ausencia no dejaba marca en el mundo. Se había prometido a sí misma que ese no sería su destino, que de alguna manera saldría de allí. El tercer año empezó a planificar en serio. No escapar, todavía no, sino observar, aprender. Trazó un mapa del recinto en su mente, anotando las rotaciones de los guardias, los puntos débiles de la valla, los momentos en que el caos creaba oportunidades. Acumuló pequeñas cosas, un trozo de alambre, una piedra afilada, trozos de tela que podrían ser útiles. Y esperó. A las mujeres no se les permitía hablar de su pasado, pero a veces, en plena noche, acostadas en celdas que se apretaban unas contra otras, las voces se filtraban a través de la piedra, historias contadas en susurros, fragmentos de vidas que habían sido robadas. Yo era la hija de un comerciante, decía una voz. Mi padre quería que mi hermana heredara en mi lugar. Dijo que hacía demasiadas preguntas. Rechacé un vínculo de pareja, respondía otra. Mi familia lo llamó vergonzoso. Mejor estar aquí que traerles deshonra. Me enamoré del hombre equivocado. Él era de alta cuna, yo no. Dijeron que estaba tratando de atraparlo. Cada historia era una pequeña brutalidad. Era un recordatorio de que el mundo fuera de esos muros estaba lleno de personas dispuestas a cambiar mujeres inconvenientes por tranquilidad. Serena nunca contó su historia. Nunca susurró sobre Dominic o su padre o la vida que había tenido. La mantuvo encerrada tan profundamente que a veces casi la olvidaba ella misma. Pero entonces captaba su reflejo en el agua quieta o olía a pino y lluvia, y todo volvía a inundarla. El recuerdo de sus manos en su cintura, su voz haciendo promesas en la oscuridad, la forma en que la miraba como si fuera lo único en el mundo que valiera la pena ver. Esos recuerdos dolían más que cualquier paliza. El fuego que le dio la oportunidad de escapar no había sido planeado. Una mujer llamada 22 se había quebrado. Una tarde, su mente finalmente se rompió bajo el peso de 15 años de cautiverio. Había agarrado una antorcha encendida de la casa principal y prendido fuego a las cocinas, riendo mientras las llamas se extendían. Los guardias entraron en pánico, gritando órdenes, tratando de contener el fuego antes de que llegara a las celdas donde dormía su valiosa carga. En el caos, las puertas quedaron abiertas.
Los guardias estaban distraídos, y Serena, que había estado esperando 3 años por una oportunidad, no dudó. Corrió a través del humo y los gritos, pasando junto a guardias que estaban demasiado concentrados en el fuego como para notar a una mujer huyendo hacia la oscuridad, hacia el bosque donde los pinos crecían densos y la noche podía ocultarla. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas cedieron. Luego caminó. Durante días, durante semanas, se movió hacia el norte, manteniéndose alejada de las carreteras principales, robando lo que necesitaba para sobrevivir. Su cuerpo estaba tan condicionado al trabajo y la privación que siguió moviéndose incluso cuando la lógica decía que debería detenerse. Llegó al territorio de Blackwell y se paró en la frontera, mirando la fortaleza en la distancia, y deseó tan desesperadamente seguir adelante, caminar a través de esas puertas y encontrarlo y contárselo todo. Pero luego pasó por un pueblo y escuchó a la gente hablar del duelo del rey Alpha, de cómo se había negado a tomar otra pareja, de cómo Lord Ashford estaba presionando para una alianza a través de su hija menor, Camille, como una forma de honrar la memoria de su hija muerta. Y Serena entendió la trampa que su padre había construido. Si regresaba, si decía la verdad, destruiría la narrativa cuidadosamente construida. Expondría el crimen de su padre, sí, pero también crearía un caos político. La manada del norte se fracturaría, las alianzas se disolverían y Dominic iría a la guerra, arrastrando a todo el reino a un conflicto por su culpa. No podía permitir que eso sucediera. Así que hizo lo más difícil que había hecho en su vida. Eligió seguir muerta. Tomó un nombre falso, Elena, y solicitó trabajo en la fortaleza. Necesitaban sirvientes, y nadie miraba demasiado de cerca a una mujer dispuesta a trabajar duro por poco salario. Mantuvo la cabeza baja, el pelo cubierto, el rostro oculto. Tomó los turnos de noche porque menos gente trabajaba en ellos, porque podía moverse entre las sombras y permanecer invisible. Y durante 8 meses vivió en la misma fortaleza que el hombre que amaba, lo suficientemente cerca como para oír su voz, para verlo pasar, para respirar el mismo aire. Había sido su propia clase de tortura, peor que el recinto en algunos aspectos, porque este tormento venía envuelto en la proximidad a todo lo que quería y no podía tener. Lo había visto volverse más duro, más frío, más aislado. Había visto la forma en que su duelo lo había tallado en algo afilado e implacable. Y se decía a sí misma que era mejor así, que al menos él estaba vivo y entero, aunque estuviera sufriendo. Se dijo muchas mentiras para hacerlo soportable. Ahora, de pie en sus aposentos privados, envuelta en su capa y todavía saboreando su beso en los labios. Todas esas mentiras se sentían tan delgadas como el pergamino. La puerta se abrió y Dominic regresó. La miró de inmediato, como si hubiera temido que se desvaneciera en los minutos que había estado fuera. Cuando la vio todavía allí, todavía real, parte de la tensión se alivió de sus hombros. Theodore quiere saber por qué me estoy recluyendo con una sirvienta, dijo, cerrando la puerta tras él. Le dije que se ocupara de sus propios asuntos. Es tu beta. Deberías decirle la verdad. Lo haré cuando esté listo. Dominic se acercó y ella vio el agotamiento en las líneas de su rostro. Era tarde, o temprano, según la perspectiva, y ninguno de los dos había dormido. Ahora mismo necesito escuchar el resto. Así que le contó sobre los años de silencio, sobre las mujeres que habían compartido su cautiverio, sobre 12 y 22, y todas las demás que existían solo como números, sobre el fuego y su escape, y la elección que había hecho en la frontera. Le contó sobre los 8 meses de invisibilidad, de fregar sus suelos y lavar sus sábanas, y no ser nada en su mundo. Y cuando terminó, cuando había derramado cada doloroso detalle, lo miró y vio asesinato en sus ojos. Dominic, dijo suavemente, por favor, no hagas algo imprudente. Imprudente sería matarlos rápidamente, dijo él, su voz cargada de una certeza absoluta. Lo que voy a hacer será lento, deliberado, y todos lo verán. El reino, el reino sobrevivirá, siempre lo hace. Le tomó el rostro entre las manos, su toque gentil a pesar de la violencia en sus palabras.
Pero necesitas entender algo, Serena. He pasado 5 años creyendo que te habías ido, construyendo muros alrededor de los lugares que solías ocupar en mi vida. He sido media persona, gobernando desde ese vacío. Y ahora estás aquí, viva. ¿Y me pides que considere la política y las alianzas y la estabilidad? Sí, no. La palabra fue firme. Tú vienes primero. Siempre vendrás primero. Tu padre y tu madrastra nos robaron 5 años. Te vendieron, te borraron. ¿Y quieres que consideres su comodidad, su posición? Quiero que consideres a las personas que morirán si vas a la guerra por esto. La gente muere en la guerra de todos modos. Al menos esta vez será por algo que importa. Ella quería discutir, quería hacerle entrar en razón, pero el agotamiento la arrastraba como una marea. Su cuerpo, tan acostumbrado al trabajo duro y al poco descanso, finalmente había llegado a su límite. Dominic lo vio en su expresión. Su ira se transformó inmediatamente en preocupación. «Necesitas dormir», dijo. «Debería volver a los aposentos de los sirvientes antes de que...» No. Sus manos se apretaron en sus hombros. «Nunca volverás allí, ¿entiendes? Nunca. La gente notará que no estoy, que lo noten, que se pregunten. Te quedas aquí». La guió hacia una puerta que no había notado antes, una que conducía a un dormitorio contiguo. El espacio estaba dominado por una cama enorme cubierta con telas oscuras. Y cada superficie hablaba de él, su aroma, su presencia, el poder controlado que lo definía. «No puedo dormir aquí», protestó débilmente. «Sí, puedes». Retiró las sábanas y la simple domesticidad del gesto le apretó la garganta. «Duerme, Serena. Estaré en la otra habitación. Estás a salvo aquí». Quería resistirse, mantener alguna apariencia de decoro o independencia, pero la cama parecía increíblemente suave y estaba tan cansada. Se hundió en el colchón y se sintió como caer en las nubes después de años de dormir sobre piedra. Dominic la cubrió con las sábanas, sus movimientos cuidadosos y tiernos. Luego se inclinó y le dio un beso en la frente, permaneciendo allí un largo momento. «Te tengo ahora», le susurró contra la piel. «Nadie volverá a apartarte de mí. Lo prometo». Quería responder, quería decirle que le creía, pero el sueño ya la estaba arrastrando. Lo último que sintió fue su mano apartándole el pelo de la cara. Y el último pensamiento que tuvo fue que tal vez, solo tal vez, finalmente estaba en casa. Capítulo 4. El fantasma en su propia casa. Serena se despertó con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y el pánico subiéndole por la garganta. Por un momento desorientador, no pudo recordar dónde estaba. La cama era demasiado blanda, la habitación demasiado cálida, el silencio demasiado completo. Su mente se esforzó por ubicarse, recorriendo posibilidades hasta que el recuerdo regresó de golpe. Dominic se incorporó de un salto, con el corazón acelerado. ¿Cuánto tiempo había dormido? ¿Horas? ¿Días? En los aposentos de los sirvientes ya habrían notado su ausencia. Se harían preguntas. Su invisibilidad, cuidadosamente mantenida, se haría añicos. La puerta del dormitorio se abrió y Dominic entró con una bandeja. Se había cambiado de ropa, parecía más descansado, y cuando la vio despierta, algo en su expresión se relajó. «Buenos días», dijo, como si esto fuera normal, como si ella perteneciera a su cama. «¿Qué hora es?» Su voz salió áspera por el sueño. «Mediodía. Has dormido 12 horas». «¿12?» Empezó al apartar las sábanas. «Tengo que irme. Se habrán dado cuenta de que no estoy». «Siéntate». La orden en su voz detuvo su movimiento. Puso la bandeja sobre su regazo y ella vio huevos, pan fresco, fruta y té. Más comida de la que había visto en años. «Come primero». «Dominic, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente». Se sentó en el borde de la cama y su cercanía la hizo muy consciente de cómo debía verse. Sin lavar, con el mismo vestido de sirvienta áspero, el pelo enredado. «Mientras dormías me encargué de las cosas». «¿Qué cosas?» «Fui a la jefa del personal de la casa. Le dije que una sirvienta llamada Elena
había sido reasignada a mi servicio privado con efecto inmediato, que ya no trabajaría con los otros sirvientes, que sus aposentos serían trasladados y que nadie debía cuestionar esto ni buscarla. Serena lo miró fijamente. ¿No lo hiciste? Lo hice. Ya no hay registro de ti. En lo que respecta a la casa, Elena desapareció en el servicio privado, lo que ocurre de vez en cuando y nadie la buscará. Hablarán. Los sirvientes siempre hablan. Que hablen. Soy el rey Alfa. No respondo a rumores. Cogió un trozo de pan de la bandeja y se lo llevó a los labios. Ahora come. Tomó el pan porque discutir parecía inútil. Y en el momento en que la comida tocó su lengua, su cuerpo le recordó lo hambrienta que estaba en realidad. No había comido adecuadamente en años, sobreviviendo con sobras y sopa aguada. Esto era comida de verdad, bien preparada, y su estómago se contrajo con una necesidad repentina y desesperada. Dominic la observó comer con una expresión que parecía una mezcla de satisfacción y rabia. ¿Cuánto tiempo hace que no comes como es debido? Ella tragó y tomó el té. El recinto nos daba lo suficiente para seguir trabajando. Eso no es lo que pregunté. 5 años, admitió en voz baja. 5 años desde que no como así. Él se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Ella podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su lobo se mantenía cerca de la superficie. Cuando habló, su voz fue cuidadosamente controlada. He estado pensando en lo que dijiste anoche, sobre las consecuencias políticas, sobre no querer desestabilizar el reino. Dominic, y he decidido que tienes razón. En parte. Se volvió para mirarla. Ir a la guerra de inmediato sería imprudente. Plantearía preguntas, crearía caos. Así que voy a ser estratégico con esto, metódico. ¿Qué significa eso? Significa que voy a destruir a tu padre y a tu madrastra de maneras que no dejen lugar a dudas ni simpatías. Pero lo haré con cuidado, construyendo un caso que ni los miembros más conservadores del Consejo puedan discutir. Serena dejó su taza de té, la inquietud creciendo en su estómago. ¿Cómo? Primero, necesito pruebas, documentación del recinto, testimonios de las otras mujeres, registros de pago de tu padre. Sus ojos se encontraron con los de ella. Necesito que me cuentes todo lo que recuerdes. Nombres, lugares, detalles, todo. Y luego lo haré público, no como una venganza personal, sino como una cuestión de justicia. El rey Alfa descubriendo corrupción y criminalidad dentro de una casa noble. Para cuando termine, tu padre no solo estará arruinado políticamente, será repudiado. Era inteligente, Serena tuvo que admitirlo. Dominic siempre había sido inteligente. Pero esto era diferente. Esto era un cálculo frío alimentado por una rabia controlada, y era aterrador en su precisión. Has estado pensando en esto toda la mañana, dijo ella. He estado pensando en esto desde el momento en que me di cuenta de que estabas viva. Volvió a la cama, sentándose lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Pero necesito algo de ti. ¿Qué? Tu confianza, tu cooperación y tu presencia. Su mano encontró la de ella bajo las sábanas, sus dedos entrelazándose con los de ella. Has estado escondida durante 5 años, viviendo en las sombras, convenciéndote de que me proteges permaneciendo invisible. Eso se acaba ahora. Te necesito a mi lado. Visible. Real. El pánico revoloteó en su pecho. No puedo. Si la gente me ve, la gente te verá tarde o temprano. De todos modos, mejor en nuestros términos que por accidente. Su pulgar acarició sus nudillos y el simple toque la tranquilizó. Sé que tienes miedo. Entiendo por qué. Pero no puedo protegerte si te escondes. Y no puedo arreglar esto si no estás dispuesta a salir a la luz. No sé si puedo volver a ser esa persona. Susurró. La que estaba a tu lado y no tenía miedo. No tienes que ser ella. Solo tienes que ser tú, quien quiera que seas ahora. Miró sus manos unidas, la forma en que los dedos de él envolvían los de ella, fuertes y seguros. Había olvidado lo que se sentía al ser tocada con cuidado, que alguien la mirara como si importara. Lo intentaré, dijo finalmente.
Pero necesito tiempo. No puedo simplemente... Necesito tiempo. Lo tienes. Iremos despacio. Le apretó la mano suavemente. Pero primero, vamos a cuidarte. ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste adecuadamente, tuviste ropa limpia, dormiste en un lugar seguro? Las preguntas le hicieron darse cuenta de lo lejos que había caído de la dignidad básica. En el recinto y luego durante su tiempo en la fortaleza, la supervivencia había significado aceptar la suciedad y el agotamiento como estados normales. Había olvidado lo que se sentía estar limpia. Hay un baño a través de esa puerta, dijo Dominic, señalando otra entrada. Lo he preparado. Tómate todo el tiempo que necesites. Haré que te traigan ropa adecuada. No tengo... Sí, tienes, porque te la estoy dando yo. Su expresión se suavizó ligeramente. Déjame cuidarte, Serena. Por favor. Ella asintió, y él la ayudó a levantarse de la cama, estabilizándola cuando sus piernas resultaron inestables. El simple acto de estar de pie se sentía extraño después de tantas horas de descanso real. Su cuerpo no sabía qué hacer con la comodidad. El baño era impresionante, todo de piedra pulida y accesorios de latón. Una gran bañera se encontraba en el centro, ya llena de agua humeante, y el aroma de las hierbas se elevaba de la superficie. Serena se quedó en la puerta y lo miró como si pudiera ser un espejismo. La mano de Dominic descansaba ligeramente en la parte baja de su espalda. Tómate tu tiempo. Estaré en el estudio si necesitas algo. Después de que él se fue, Serena se acercó a la bañera lentamente. Se quitó el áspero vestido de sirvienta y cuando se vio en el espejo, dejó de respirar. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, demasiado delgada, los huesos presionando contra la piel de maneras que hablaban de hambre prolongada. Cicatrices marcaban sus brazos y espalda, algunas del recinto, otras de años antes. Su pelo, que una vez había sido su orgullo, colgaba lacio y sin brillo. Pero fueron sus ojos los que realmente la asustaron. Tenían un vacío que ninguna cantidad de descanso podía llenar. Esto era lo que 5 años le habían hecho. En esto se había convertido. Serena se sumergió en el baño y el calor fue casi doloroso contra una piel que había olvidado el calor. Se sumergió por completo, dejando que el agua cubriera su cabeza, bloqueando todo excepto los sonidos ahogados de su propio latido. Cuando salió a la superficie, comenzó a lavarse, frotando años de suciedad y vergüenza. El agua se volvió gris, luego oscura. Se lavó el pelo 3 veces, trabajando el jabón a través de enredos que se habían formado durante meses de abandono. Y lentamente, gradualmente, comenzó a sentir algo que podría haber sido humano de nuevo. Se quedó en el baño hasta que el agua se enfrió, luego salió y se envolvió en toallas que eran más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado en 5 años. Habían dejado ropa en un banco, simple pero bien hecha, un vestido de un azul profundo, ropa interior, medias y zapatos suaves. Se vistió lentamente, sus dedos torpes con broches y lazos que una vez había abrochado sin pensar. El vestido le quedaba razonablemente bien, aunque le quedaba holgado en los lugares donde había perdido peso. Pero estaba limpio y entero. Y cuando se miró de nuevo en el espejo, vio algo más cercano a la persona que había sido. No la misma, nunca la misma, pero más cerca. Cuando regresó al dormitorio, Dominic estaba esperando. Sus ojos la recorrieron, notando los cambios, y ella vio una emoción parpadear en su rostro demasiado rápido para nombrarla. ¿Mejor?, preguntó. ¿Diferente?, respondió honestamente. Ven aquí. Se acercó a él y él la atrajo a sus brazos, simplemente abrazándola. Sin demandas, sin expectativas, solo la sólida realidad de su presencia rodeándola. Ella se dejó hundir en ello. Se permitió recordar lo que se sentía ser sostenida por alguien a quien le importaba si existía. Iremos paso a paso, dijo él contra su pelo. Primero te curas, luego planeamos, luego actuamos, pero ya no estás sola en esto. ¿Entiendes? Ella asintió contra su pecho, respirando su aroma, pino y aire frío y algo únicamente suyo. Su loba dormida durante tanto tiempo se agitó en respuesta a su presencia. Aún no completamente despierta, todavía herida por años de supresión.
pero presente. Hay algo más, dijo Dominic, apartándose ligeramente para mirarla. Theodore lo sabe. Se lo dije esta mañana. La alarma la atravesó. ¿Qué dijo? Se sorprendió, luego se enfadó en tu nombre, y luego inmediatamente comenzó a planear formas de ayudar. Una leve sonrisa tocó los labios de Dominic. Es mi beta por una razón. Puedes confiar en él. ¿Alguien más lo sabe? No, y no lo sabrán hasta que estemos listos. Sus manos se levantaron para enmarcar su rostro, sus pulgares acariciando sus pómulos. Pero Serena, necesito que entiendas algo. Eventualmente, esto se hará público. Tu regreso, los crímenes de tu padre, todo. Cuando eso suceda, habrá escrutinio, preguntas, juicios. ¿Estás preparada para eso? No, dijo honestamente. Pero no creo que nunca esté preparada. Así que tal vez no importa. A mí me importa. Tu comodidad importa. Tu preparación importa. Lo que más importa es asegurarse de que ninguna otra mujer termine en ese recinto, que ninguna otra familia pueda hacer desaparecer a alguien que encuentren inconveniente. Ella encontró su mirada con firmeza. Así que, lo que sea que necesite hacer, cualquier incomodidad que necesite soportar, lo haré por ellas. El orgullo brilló en sus ojos. Ahí está. La mujer que desafió al rey Alfa en su propia sala del trono. No soy ella. No, eres más fuerte. Sus labios rozaron los de ella, suaves esta vez, tiernos. La chica que conocí era valiente, pero la mujer que está ante mí sobrevivió a cosas que habrían roto a la mayoría de la gente. Ese es un tipo de fuerza completamente diferente. El beso se profundizó, se volvió más insistente, y Serena sintió que el calor se desplegaba en su vientre. 5 años de privación de contacto, de existir sin intimidad ni ternura, hicieron que cada punto de contacto se sintiera abrumador y necesario a la vez. Las manos de Dominic se deslizaron en su pelo húmedo, inclinando su cabeza para profundizar aún más el beso. Su lengua trazó su labio inferior, pidiendo entrada, y ella se abrió para él con un suave sonido que era parte rendición, parte alivio. El beso fue una lenta exploración y una desesperada reclamación, todo a la vez, y cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Debería parar, dijo Dominic bruscamente, con la frente pegada en la de ella. ¿Por qué? Porque necesitas tiempo, espacio. Has pasado por un infierno, y lo último que necesitas es que yo presione por una intimidad para la que quizás no estés lista. Ella entendía su contención, incluso la apreciaba, pero también entendía algo más. Había sido nada durante tanto tiempo, invisible e intacta. Esa parte de ella necesitaba esta prueba de que era real, de que existía, de que alguien la deseaba. ¿Y si quiero que presiones? Preguntó en voz baja. Sus ojos se oscurecieron y su agarre se tensó. No digas eso a menos que lo digas en serio. Lo digo en serio. Levantó la mano para tocarle la cara, sus dedos trazando la línea afilada de su mandíbula. 5 años, Dominic. 5 años de no ser nada. Necesito sentir algo. Ser algo, por favor. Él buscó en su expresión durante un largo momento, buscando dudas o miedo. Cuando solo encontró una necesidad honesta, algo en él pareció liberarse de sus ataduras. Dime si es demasiado, dijo. Dime si necesitas que pare. Lo haré. La besó de nuevo, y esta vez hubo menos contención. Sus manos se movieron por sus costados, aprendiendo su nueva forma, memorizando curvas que habían cambiado y huesos que se mostraban más de lo que deberían. Ella se apretó más, queriendo eliminar cualquier espacio entre ellos, queriendo ser absorbida por su calor. Cama, murmuró él contra sus labios. Ahora. Se movieron juntos, un enredo de extremidades y besos desesperados, hasta que llegaron a la enorme cama. Dominic la bajó suavemente, siguiéndola, su cuerpo cubriendo el de ella con un peso cuidadoso. Se sostuvo sobre sus antebrazos, sin aplastarla, dándole espacio para respirar incluso mientras la rodeaba por completo. «Eres hermosa», dijo, su voz áspera por el deseo. «Incluso después de todo, eres la cosa más hermosa que he visto». Las lágrimas le picaron en los ojos ante las palabras. No soy lo que era. Mejor,
porque lo que eres ahora es más fuerte, más feroz, más real que cualquier cosa que vino antes. Sus labios trazaron su cuello, encontrando su pulso y deteniéndose allí. Y eres mía, siempre has sido mía. Sus manos se movieron con una gentileza devastadora, aprendiendo su cuerpo de nuevo, encontrando lugares que la hacían jadear y arquearse hacia su toque. Cada caricia era adoración y reclamación, un recordatorio de que se pertenecía a sí misma y a él, no al número al que habían intentado reducirla. Cuando sus dedos encontraron los lazos de su vestido, se detuvo. ¿Puedo? Sí. La desvistió lentamente, revelando una piel que llevaba cicatrices e historias. Besó cada marca, cada imperfección, cada recordatorio de supervivencia. Y cuando finalmente estuvo desnuda debajo de él, simplemente la miró con tal intensidad que se sintió expuesta de maneras que no tenían nada que ver con la ropa. Perfecta. Suspiró. Absolutamente perfecta. Ella alcanzó su camisa y él la ayudó a quitársela. Luego el resto de su ropa hasta que estuvieron piel contra piel, calor contra calor. La sensación fue abrumadora después de tanto tiempo sin contacto, y ella emitió un sonido que era mitad sollozo, mitad alivio. Te tengo, prometió él, sus manos enmarcando su rostro de nuevo. Te tengo. Lo que siguió fue tierno e intenso, cuidadoso y apasionado. Se movió con ella, leyendo cada respuesta, ajustando su toque para darle placer sin abrumar sus sentidos. Y cuando finalmente se quebró bajo él, se sintió como volver a la vida después de años de simplemente existir. Después yacían enredados, su cabeza en su pecho, su mano acariciando su espalda, en largos y relajantes movimientos. Ninguno habló, ambos procesando lo que acababa de suceder, lo que significaba para ellos en el futuro. Quédate conmigo, dijo finalmente Dominic. No solo esta noche, quédate. ¿A dónde más iría? Quiero decir, permanentemente. No más escondites, no más fingir que eres otra persona. Quédate como tú misma, como mi pareja. La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. Las parejas eran vínculos sagrados entre los lobos, conexiones que trascendían la política o la conveniencia. Si se reclamaban públicamente, cambiaría todo. Mi padre se opondrá, dijo ella. Tu padre ya está destruido. Simplemente aún no lo sabe. Su mano se detuvo en su espalda. Di que sí, Serena. Di que estarás a mi lado. Pensó en la chica que había dicho que sí 5 años atrás, llena de coraje y esperanza. Pensó en la mujer en la que se había convertido, marcada por la supervivencia y la pérdida, y se dio cuenta de que tal vez esas dos versiones de sí misma no tenían que estar separadas. Tal vez podrían existir juntas, creando algo nuevo. Sí, susurró en la oscuridad. Me quedaré. Sus brazos se apretaron a su alrededor, y ella sintió que su aliento salía en una larga y aliviada exhalación. Se quedaron así durante horas, abrazándose, memorizando la realidad de estar juntos de nuevo. Afuera, el sol se movía por el cielo. Adentro, dos personas que habían sido rotas por la traición comenzaron el lento proceso de curación. Capítulo 5. El toque que lo hizo añicos todo. Pasaron 3 días en la seguridad de los aposentos privados de Dominic, y Serena sintió que emergía lentamente del entumecimiento que la había protegido durante tanto tiempo. Theodore la había visitado 2 veces, trayendo documentos para Dominic y tratando a Serena con un respeto cuidadoso que le apretó la garganta. No hizo preguntas indiscretas ni exigió explicaciones. Simplemente aceptó su presencia y ofreció su lealtad. En la cuarta mañana, Dominic se le acercó con una proposición. Necesito que lo escribas, dijo, poniendo pergamino y tinta en la mesa donde ella estaba sentada. Todo. Cada detalle sobre el recinto, nombres si lo sabes, ubicaciones, los nombres de las otras mujeres, guardias, cualquiera que tuviera autoridad allí. Serena miró el pergamino en blanco y sintió que se le retorcía el estómago. ¿Por qué? Porque cuando actuemos contra tu padre, necesito documentación, pruebas que no puedan ser discutidas o descartadas como rumores. Se sentó frente a ella con expresión seria. Sé que es difícil,
Sé que revivirlo dolerá, pero es necesario. Cogió la pluma, probó su peso en la mano. Durante 5 años había intentado olvidar. Ahora se le pedía que recordara con un detalle insoportable. ¿Y las otras mujeres?, preguntó. ¿Las que todavía están allí? Theodore está organizando un equipo. Una vez que tengamos suficiente documentación para justificar la acción, asaltaremos el recinto. Todas las que están allí serán liberadas, y todos los responsables responderán por ello. Sus ojos se encontraron con los de ella. Pero primero necesito tu testimonio. ¿Lo harás? Ella asintió y comenzó a escribir. Las palabras salieron lentamente al principio, cada frase arrastrando dolorosos recuerdos a la superficie. Escribió sobre su llegada al recinto, sobre la celda, sobre los guardias cuyos rostros todavía podía ver en pesadillas. Escribió sobre 12 y 22, y todas las mujeres numeradas que habían compartido su cautiverio. Y Dominic se quedó con ella todo el tiempo, ofreciendo un apoyo silencioso. Cuando se le acalambró la mano, se la masajeó suavemente. Cuando las lágrimas cayeron y emborronaron la tinta, esperó pacientemente a que se recompusiera. Cuando necesitó detenerse por completo, no la presionó. Le llevó 2 días terminar. Páginas y páginas de testimonio, detallado y condenatorio. Cuando finalmente dejó la pluma por última vez, se sintió vacía, pero también extrañamente más ligera, como si transferir los recuerdos al pergamino hubiera creado espacio dentro de ella para algo más que dolor. Está hecho, dijo, su voz ronca. Dominic recogió las páginas con cuidado, tratándolas como las valiosas pruebas que eran. Esto es todo lo que necesitamos. Gracias. ¿Qué pasa ahora? Ahora llevaré esto al consejo. Lo presentaré como inteligencia recopilada sobre actividad criminal en los territorios del sur. Lo enmarcaré como una cuestión de seguridad del reino, encarcelamiento ilegal y corrupción noble. Para cuando termine, el consejo estará exigiendo acción. ¿Y mi padre? Paciencia, dijo Dominic, aunque ella podía ver la violencia contenida en su expresión. Todo estará perfectamente sincronizado. El asalto al recinto ocurrirá simultáneamente con el arresto de todos los involucrados, incluidos tu padre y tu madrastra. No tendrán oportunidad de huir o destruir pruebas. Era una estrategia brillante, fría y precisa. Serena se sintió agradecida por su cuidado y ligeramente aterrorizada por la forma calculadora en que abordaba su venganza. Esa tarde, Dominic convocó una reunión del consejo. Serena permaneció en sus aposentos, escuchándolo preparar su presentación. Era el rey Alfa en toda regla, mientras se vestía con atuendo formal, todo autoridad y poder controlado. Antes de irse, se acercó a ella y la atrajo a sus brazos. Este es el comienzo, dijo contra su sien. Una vez que presente esto al consejo, los eventos se moverán rápidamente. ¿Estás lista? No, pero no creo que lo esté nunca, así que más vale que procedamos. Él la besó, profundo y posesivo, y luego se fue. Serena pasó las horas de su ausencia paseando por los aposentos, incapaz de quedarse quieta. Lo imaginó de pie ante el consejo, exponiendo las pruebas que ella había proporcionado, observando sus rostros mientras se daban cuenta del alcance de la corrupción. Imaginó a su padre escuchando la noticia, sus cuidadosos planes desmoronándose. Cuando Dominic finalmente regresó, su expresión era de sombría satisfacción. Está hecho, dijo. El consejo estaba apropiadamente horrorizado. Han autorizado una acción inmediata. Theodore parte mañana para asaltar el recinto con un contingente completo de guardias. ¿Y mi padre? Los guardias lo arrestarán a él y a tu madrastra pasado mañana. Públicamente. Quiero que todos lo vean. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y quiero que estés allí, visible, viva, para que no haya duda de por qué está sucediendo esto. El miedo la atravesó. Dominic, no sé si puedo. Puedes. Se acercó a ella y le tomó las manos. Estaré a tu lado todo el tiempo. No estarás sola. Pero el reino necesita verte. Necesitan entender que no eres un fantasma ni un recuerdo. Eres real y sobreviviste. Y lo que te hicieron fue un crimen. Quería negarse. Quería esconderse en estos aposentos para siempre, donde era seguro y tranquilo.
Pero pensó en las otras mujeres del recinto, en 12 y en todas las almas numeradas que nunca escaparían, y encontró un coraje que no sabía que aún poseía. De acuerdo, susurró, lo haré. El día siguiente pasó en una tensa espera. Theodore envió un mensaje diciendo que el asalto había sido un éxito, que habían liberado a 23 mujeres del recinto y arrestado a todos los guardias y supervisores. Las mujeres estaban siendo llevadas a la fortaleza Blackwell, donde sanadores y consejeros esperaban para ayudarlas a comenzar su recuperación. Esa noche, incapaz de dormir, Serena se paró en la ventana de los aposentos de Dominic y observó el camino que conducía a la fortaleza. A lo lejos, pudo ver antorchas acercándose, el convoy del recinto. Dominic se paró detrás de ella, sus manos posándose en sus hombros. «No tienes que verlas esta noche», dijo. «Necesitarán tiempo para adaptarse, para procesar. Puedes esperar». «Quiero verlas». Se volvió para mirarlo, especialmente a 12. «Si todavía está viva, necesito verla». «Iremos juntos entonces, por la mañana». Pero Serena no podía esperar. Tan pronto como el convoy llegó a la fortaleza, le pidió a Dominic que la llevara a donde estaban alojadas las mujeres. Les habían dado habitaciones en el ala de invitados, cada una con una cama real, ropa limpia y comida. Los sanadores se movían entre ellas, ofreciendo cuidados y palabras amables. Serena caminó lentamente por el ala, mirando rostros que reconocía. Algunas de las mujeres la miraban con incomprensión. Otras mostraban un vago reconocimiento. Encontró a 12 en una de las habitaciones, sentada en el borde de una cama y mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona. «¿12?» dijo Serena suavemente desde la puerta. La cabeza de la mujer mayor se levantó y por un largo momento solo la miró. Luego algo cambió en su expresión, la conciencia regresando. «¿7?» Su voz era fina como el papel. «Eres 7». Lo era. Serena cruzó la habitación y se arrodilló ante ella. «Mi verdadero nombre es Serena». Serena. 12 probó el nombre y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas curtidas. «Estamos fuera. Realmente estamos fuera. Sí, eres libre. Todas vosotras». «¿Cómo?» Serena señaló hacia donde Dominic estaba en la puerta observando. «El rey Alfa vino por nosotras». 12 miró a Dominic con una expresión de gratitud tan profunda que Serena sintió que sus propias lágrimas comenzaban a brotar. «Gracias», susurró la mujer mayor. «Gracias». Dominic inclinó la cabeza. «Están a salvo ahora, todas ustedes, y las personas que las pusieron allí pagarán por lo que han hecho». Serena se quedó con 12 otra hora, simplemente sentada con ella, sosteniendo su mano, dejando que la realidad de la libertad se asentara. Cuando finalmente regresó a los aposentos de Dominic, el agotamiento la invadió, pero era diferente del agotamiento del cautiverio. Este era el peso de la emoción, del alivio, de presenciar el fin del sufrimiento. «Mañana tu padre se enfrenta a la justicia», dijo Dominic mientras se preparaban para dormir. «¿Estás lista?» «No», admitió, metiéndose bajo las sábanas, «pero estaré allí de todos modos». Él se unió a ella, atrayéndola contra su pecho, y yacieron en silencio mientras la noche se profundizaba a su alrededor. Serena intentó dormir, pero no podía dejar de pensar en el día siguiente, en volver a ver a su padre, en todo lo que estaba a punto de suceder. «Dominic», dijo en la oscuridad. «Sí, gracias por creerme, por actuar, por no hacerme pasar por esto sola». Sus brazos se apretaron a su alrededor. «Siempre, siempre me tendrás». Finalmente durmió, segura en su abrazo, mientras fuera de la fortaleza, los preparativos continuaban para la confrontación que lo cambiaría todo. Capítulo 6. El rey que ardió por ella. La mañana llegó demasiado rápido. Serena se despertó y encontró a Dominic ya vestido con sus galas formales, todo de cuero oscuro y broches de plata que lo marcaban como el rey Alfa. Parecía en cada centímetro el gobernante que era, poderoso, intimidante y absolutamente en control. «Ponte esto», dijo, dejándole ropa. No el simple vestido que había estado usando,
sino algo más fino. Tela de un profundo color burdeos con bordados de plata, los colores de la casa Ashford. Una elección deliberada. «¿Quieres que me reconozcan de inmediato?», dijo ella. «Quiero que no haya ninguna duda». Él la observó mientras se vestía, sus ojos siguiendo sus movimientos con una intensidad posesiva. «No eres una sirvienta, no eres un fantasma. Eres la hija de Lord Ashford y eres mi pareja. Es hora de que el mundo lo recuerde». Una vez listos, se dirigieron al patio principal donde se llevarían a cabo los arrestos. Ya se había reunido una multitud, convocada por la noticia de que el rey Alfa tenía asuntos importantes que tratar. Serena sintió sus ojos sobre ella mientras caminaba junto a Dominic. Sintió que comenzaban los susurros cuando la gente reconoció los colores de Ashford. Theodore esperaba cerca del centro del patio, junto con un contingente de guardias. Asintió a Dominic, señalando que todo estaba preparado. «Los están trayendo ahora», dijo Theodore en voz baja. Ambos, junto con Camille. Ante la mención de su hermana menor, el estómago de Serena se retorció. Camille, la dulce y delicada Camille, que siempre había sido la favorita de sus padres. ¿Lo sabía ella? ¿Había sido parte de la conspiración o solo una herramienta conveniente? La multitud se apartó y los guardias escoltaron a 3 figuras al patio. Lord Atticus Ashford caminaba con la cabeza alta, la confusión evidente en su expresión. Valeria a su lado parecía irritada, como si esta interrupción en su día fuera simplemente un inconveniente. Y Camille, hermosa y perfectamente arreglada, miraba a su alrededor con ojos grandes e inciertos. Atticus vio a Dominic primero y se inclinó formalmente. «Su Majestad, debe haber algún error. Sus guardias llegaron a mi propiedad esta mañana con órdenes de arresto, pero no dieron ninguna explicación». Entonces sus ojos se posaron en Serena. El color se drenó de su rostro tan completamente que ella pensó que podría colapsar. Su boca se abrió y se cerró, sin que saliera ningún sonido. A su lado, Valeria jadeó, su mano volando hacia su pecho. «Imposible», respiró Valeria. «Estás muerta. Te enterramos». «Enterraron piedras y cenizas», dijo Dominic, su voz resonando por todo el patio, mientras que la mujer que afirmaban que estaba muerta se pudría en un recinto de renegados durante 3 años, vendida allí por su propia familia. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte. La gente se apretujaba, sintiendo el drama, hambrienta de detalles. Atticus pareció recuperar algo de compostura. «Su Majestad, no sé qué mentiras le han contado, pero mi hija murió de una enfermedad hace 5 años. Esta mujer es Serena Ashford». La mano de Dominic encontró la de Serena, sus dedos entrelazándose con los de ella en una clara reclamación. «Tu hija, mi pareja, la mujer que drogaste, vendiste e intentaste borrar de la existencia. Eso es absurdo». La voz de Atticus se elevó. «¿Por qué dañaría a mi propia hija? Porque era un inconveniente». Theodore dio un paso adelante, sosteniendo documentos. «Porque el rey Alfa la amaba, y no podías controlar esa conexión. Porque querías forzar una alianza política a través de tu hija menor en su lugar». Camille emitió un pequeño sonido de angustia. «Padre, ¿de qué está hablando?» «De nada, querida. Son mentiras. Todo mentiras». «¿Lo son?» Dominic hizo un gesto a Theodore, quien comenzó a leer los documentos. Detalles sobre el recinto, registros de pago que mostraban transferencias regulares de Atticus a los líderes renegados, testimonios de las mujeres que habían sido liberadas y, finalmente, el propio relato escrito de Serena. Cada doloroso detalle expuesto para que la multitud lo escuchara. Con cada revelación, la compostura de Atticus se resquebrajaba aún más. El rostro de Valeria había pasado de pálido a gris y se tambaleó como si fuera a desmayarse. «Esto es imposible», susurró Atticus. «Se suponía que el recinto era seguro. Se suponía que nadie escaparía». «¿Cómo lo...?» Se detuvo, dándose cuenta de lo que acababa de admitir. La reacción de la multitud fue inmediata. Jadeos y gritos de indignación. Personas que habían conocido a Serena, que habían llorado su muerte, ahora entendían que su propio padre lo había orquestado. La traición era demasiado inmensa para comprenderla.
La expresión de Dominic era de fría satisfacción. Acabas de confesar ante testigos. ¿Hay algo más que quieras añadir? Atticus pareció desmoronarse entonces, sus hombros cayendo, su orgullosa postura colapsando. No lo entiendes. La alianza era necesaria. Camille es dócil, moldeable. Serena era demasiado fuerte, demasiado obstinada. Habría desafiado tu autoridad, socavado tu gobierno. Habría estado a mi lado como una igual, corrigió Dominic, su voz mortalmente tranquila. Que es exactamente lo que yo quería, lo que siempre he querido. Se volvió para dirigirse a la multitud, su voz resonando por todo el patio. Lord Atticus Ashford y su pareja Valeria han cometido crímenes contra su propia hija, contra las otras mujeres encarceladas en el recinto de renegados y contra la integridad de la nobleza misma. Por la presente, se les despoja de sus títulos, sus tierras y su libertad. Serán juzgados por sus crímenes y se hará justicia. Los guardias avanzaron para tomar a Atticus y Valeria bajo custodia. Valeria comenzó a llorar fuerte y dramáticamente, pero Atticus solo miró a Serena con una expresión que no pudo descifrar del todo. No remordimiento, sino quizás solo la conmoción de un plan que había fallado tan completamente. Espera. La voz de Camille cortó la conmoción. Dio un paso adelante, mirando entre Serena y su padre con un horror creciente. Padre, ¿de verdad lo hiciste? ¿De verdad vendiste a Serena? Camille, ¿no entiendes las presiones? ¿Vendiste a mi hermana? Su voz se elevó a un grito. ¿Me dejaste creer que estaba muerta mientras sufría por tu culpa? Fue por tu bien, por tu futuro. Se suponía que ibas a ser reina. Nunca quise ser reina. Las lágrimas corrían por el rostro de Camille. Nunca quise nada de esto. Serena era mi hermana. ¿Y tú? ¿Tú? No pudo terminar. Se volvió hacia Serena, y la mirada en sus ojos era pura angustia. No lo sabía. Sollozó. Lo juro por todo. No lo sabía. Me dijeron que moriste de una enfermedad. Te lloré. He llorado por ti durante 5 años. Serena estudió a su hermana menor, buscando engaño y encontrando solo un horror genuino. Cualesquiera que fueran los pecados que su padre había cometido, Camille no había sido parte de ellos. Te creo, dijo Serena en voz baja. Camille emitió un sonido quebrado y se movió hacia ella, pero un guardia intervino, inseguro de si permitir el contacto. Dominic asintió con permiso, y Camille cerró la distancia, envolviendo sus brazos alrededor de Serena en un abrazo desesperado. Lo siento mucho, susurró. Lo siento mucho. Serena sostuvo a su hermana rígidamente al principio, sin saber cómo procesar esta reunión, pero el dolor de Camille se sentía real, y finalmente se ablandó, devolviendo el abrazo. No fue tu culpa, dijo, pero debería haberlo cuestionado. Debería haber exigido ver tu cuerpo, tener una prueba real. En cambio, yo solo acepté lo que me dijeron. Tenías 17 años. ¿Cómo podrías haberlo sabido? Los guardias se llevaron a Atticus y Valeria, sus protestas desvaneciéndose mientras eran conducidos hacia las celdas de la fortaleza. La multitud comenzó a dispersarse, zumbando de conmoción y chismes. Esta historia se extendería por el reino en cuestión de días. Serena lo sabía, la hija muerta que regresó, el noble que vendió a su propia hija. Era el tipo de escándalo del que se susurraría durante generaciones. La mano de Dominic apretó la de ella suavemente. ¿Estás bien? Ella asintió sin confiar en su voz. Ver a su padre arrestado, escucharlo justificar sus acciones tan fríamente, la había afectado más de lo que esperaba. Una parte de ella había esperado tontamente que hubiera alguna explicación, alguna razón que tuviera sentido, pero solo había egoísmo y ambición. Ven, dijo Dominic, has hecho suficiente por hoy, entremos. Se retiraron a sus aposentos privados, lejos de las multitudes, las preguntas y la abrumadora atención. Serena se hundió en una silla y dejó caer la cabeza entre las manos, el agotamiento cayendo sobre ella. Dominic se arrodilló ante ella, sus manos cubriendo las de ella. Háblame. No sé lo que siento, admitió. Alivio de que haya terminado. Ira de que no mostrara remordimiento.
tristeza por todo lo que se perdió. Está todo enredado. Es normal. Procesar esto llevará tiempo. ¿Qué les pasará ahora? Juicio, procedimientos formales donde se presentarán todas las pruebas y luego la sentencia. Su expresión era sombría. Espero que el Consejo recomiende prisión perpetua o exilio, posiblemente algo peor. ¿Y Camille? Es inocente en esto. Se le permitirá reconstruir su vida, aunque el nombre Ashford ahora llevará vergüenza. Serena pensó en su hermana, en la vida a la que Camille había sido empujada. Debería ir a otro lugar, empezar de nuevo donde el escándalo no la siga. Puedo arreglar eso si ella lo quiere. Dominic estudió su rostro. Estás siendo generosa. Es mi hermana, y ella también sufrió, solo que de manera diferente. Serena se enderezó, encontrando sus ojos. No quiero más dolor, solo quiero seguir adelante. Entonces lo haremos. Se levantó y la puso de pie, envolviéndola en sus brazos. Juntos, como siempre debimos estar. Ella se apoyó en él, dejando que su fuerza la sostuviera. Afuera, el sol subía más alto en el cielo, marcando el comienzo de una nueva fase. La verdad había salido a la luz. Su padre se enfrentaba a la justicia, y ella finalmente era verdaderamente libre. Más tarde esa noche, Dominic la llevó a conocer formalmente al consejo. Se reunieron en la sala del trono, un espacio de grandeza intimidante con techos abovedados y estandartes antiguos. Serena todavía llevaba el vestido burdeos, aunque ahora se sentía como una armadura en lugar de un disfraz. Los miembros del consejo se pusieron de pie cuando Dominic entró. Luego sus ojos se posaron en Serena, y ella vio el reconocimiento parpadear en sus rostros. Eran hombres y mujeres que la habían conocido antes, que habían asistido a su funeral, que la habían creído muerta. Consejo, dijo Dominic, su voz cargada de autoridad. Les presento a Serena Ashford, viva, entera y mi pareja elegida. Murmullos recorrieron a los nobles reunidos, pero nadie se atrevió a protestar abiertamente. Todos habían visto las pruebas, escuchado el testimonio. Objetar ahora sería ponerse del lado de los criminales. Una mujer mayor dio un paso adelante, Lady Ellington, una de las miembros principales del consejo. Lady Ashford, nos alivia verla viva y recuperada. Su sufrimiento nos avergüenza a todos. Serena inclinó la cabeza. Gracias, Lady Ellington. El consejo desea disculparse formalmente por no haber investigado más a fondo en el momento de su supuesta muerte. Si hubiéramos sido más diligentes, quizás nada. Serena interrumpió suavemente. Mi padre fue cuidadoso. Cubrió bien sus huellas. Nadie podría haberlo sabido. Sin embargo, la expresión de Lady Ellington era comprensiva. Lo que se le hizo es inconcebible. El Consejo apoya plenamente las acciones de Su Majestad para llevar a los responsables ante la justicia. Durante la siguiente hora, Serena se reunió con varios miembros del Consejo, respondiendo a sus preguntas, aceptando sus condolencias y apoyo. Fue agotador, pero necesario, esta reclamación pública de su identidad. Para cuando finalmente regresaron a los aposentos privados, se sentía agotada. Lo hiciste maravillosamente, dijo Dominic, ayudándola a quitarse el vestido formal. El consejo está completamente de nuestro lado ahora. No habrá consecuencias políticas por esto. Me alegro. Se puso un suave camisón, disfrutando de su simple comodidad. Aunque no creo que pueda soportar más apariciones públicas por un tiempo. No tienes que hacerlo. La la atrajo hacia la cama y se acostaron juntos, enredados en el calor del otro. Descansa ahora. Todo lo demás puede esperar. Cerró los ojos, sintiéndose segura y sostenida, y se dejó llevar por el sueño. Pero antes de que pudiera sucumbir por completo, Dominic habló de nuevo. Serena, te amo. Necesito que sepas que 5 años no lo han cambiado. Nada podría cambiarlo. Abrió los ojos y lo encontró observándola con una intensidad que le robó el aliento. Yo también te amo, susurró. Nunca dejé de hacerlo. La besó entonces, suave y reverente, y ella probó una promesa en ello. La promesa de curación, de futuro y de la vida que les habían negado. Cuando se apartó, su pulgar trazó su labio inferior. Cuando todo esto termine,
Cuando los juicios terminen y el polvo se asiente, te lo pediré adecuadamente. Ante el reino, ante testigos. ¿Estarás lista? Ella entendió lo que quería decir. Una ceremonia de apareamiento formal, una reclamación pública, el tipo de declaración que los uniría a los ojos de la ley y la tradición. Sí, dijo sin dudar, estaré lista. Capítulo 7. La mujer que resurgió. Los juicios duraron 3 semanas. Serena asistió a cada sesión, sentada junto a Dominic en la corte formal, observando cómo se presentaban las pruebas y testificaban los testigos. Las supervivientes del recinto dieron sus testimonios, cada historia más desgarradora que la anterior. Guardias y supervisores confesaron bajo presión, revelando el alcance de la operación. Y a través de todo ello, Lord Atticus Ashford mantuvo la compostura sin mostrar nunca remordimiento, solo irritación por el desmoronamiento de sus planes cuidadosamente trazados. Valeria se quebró al 5.º día, llorando y suplicando clemencia, afirmando que solo había hecho lo que su pareja le ordenó. El consejo no le mostró ninguna simpatía, tampoco Serena. Cuando llegó el momento de que Serena diera su testimonio, se paró ante la corte reunida y habló con claridad, detallando cada momento de su cautiverio, cada indignidad, cada herida. No lloró, no vaciló, simplemente dijo la verdad, y la verdad era suficientemente condenatoria. Después, Dominic la encontró en una antecámara, temblando por las secuelas de revivirlo todo públicamente. Se acabó, dijo, atrayéndola a sus brazos. Nunca más tendrás que hablar de ello. ¿Qué decidirán? El consejo está deliberando ahora, pero espero como mínimo cadena perpetua. Posiblemente la ejecución para tu padre, dada la gravedad de los crímenes. Debería sentir algo ante eso, pensó Serena. Horror, o duelo, o vindicación. Pero todo lo que sentía era cansancio. No quiero que lo ejecuten, dijo en voz baja. Dominic se apartó para mirarla. Serena, no quiero su muerte en mi conciencia. Que viva, que pase cada día del resto de su vida sabiendo lo que perdió, lo que destruyó. Eso es peor que la muerte. La estudió durante un largo momento, luego asintió. Transmitiré tus deseos al consejo. Probablemente los respetarán. El consejo llegó a su decisión 2 días después. Lord Atticus Ashford y Valeria Ashford fueron despojados de todos sus títulos y tierras, sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su patrimonio sería disuelto, su riqueza distribuida entre sus víctimas. El recinto de renegados fue destruido, quemado hasta los cimientos, y se redactaron nuevas leyes que ilegalizaban tales operaciones bajo pena de muerte. A las 23 mujeres que habían sido liberadas se les dio vivienda, estipendios y apoyo para reconstruir sus vidas. Serena las visitaba regularmente, especialmente a Dulce, que lentamente aprendía a ser humana de nuevo después de 23 años de entumecimiento. Tengo un nombre, Dulce le dijo una tarde, su voz llena de asombro. Lo recordé, es Evangeline. ¿Evangeline? Serena repitió, sonriendo. Es hermoso. Tenía 19 años cuando me trajeron, 42 ahora. He perdido tanto tiempo. Tienes tiempo ahora. Eso es lo que importa. Evangeline le tomó la mano, apretándola suavemente. Nos salvaste. Tú y el rey Alfa. Te lo debemos todo. No me debes nada. Solo vive. Sé feliz. Eso es suficiente. Con el paso de las semanas, Serena se fue adaptando lentamente a su nueva realidad. Ya no era invisible, ya no se escondía. La gente la reconocía ahora. La saludaba con respeto y simpatía. Algunos de los nobles mayores que la habían conocido antes comentaban cómo había cambiado. Se había vuelto más fuerte, más seria. A ella no le importaba. Se había ganado sus cicatrices, tanto visibles como invisibles. Eran prueba de supervivencia. Dominic cumplió su palabra sobre la ceremonia formal. Un mes después de que concluyeran los juicios, hizo su anuncio ante la corte en pleno. Yo, Dominic Blackwell, rey alfa de los territorios del norte, reclamo a Serena Ashford como mi pareja elegida ante testigos y bajo la mirada de nuestros ancestros. ¿Aceptas este vínculo?
Serena se paró ante él en la sala del trono, con un vestido de plata y azul medianoche, y sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Un año atrás había sido un fantasma. 6 meses atrás había estado fregando suelos en esta misma habitación. Y ahora, acepto, dijo claramente. Yo, Serena Ashford, acepto a Dominic Blackwell como mi pareja elegida ante testigos y bajo la mirada de nuestros ancestros. El vínculo se estableció de inmediato, poderoso e innegable. Lo sintió inundar sus venas como fuego líquido. Sintió a su loba surgir a plena conciencia por primera vez en 5 años. Sintió la conexión con Dominic intensificarse hasta que pudo percibir sus emociones tan claramente como las suyas propias. Alegría, alivio, un amor tan intenso que rozaba el dolor. La atrajo a sus brazos y la besó ante toda la corte, reclamándola pública e irrevocablemente. Cuando finalmente se separaron, los vítores estallaron entre los nobles reunidos. Esa noche celebraron. La fortaleza se llenó de música y risas. Nobles de todo el reino se reunieron para presenciar la ceremonia de apareamiento y festejar en honor a la nueva reina. Reina. Serena todavía luchaba con ese título, pero mientras estaba de pie junto a Dominic, su mano cálida en la de él, viendo a la gente bailar y celebrar, sintió algo que no había sentido en 5 años. Esperanza. No la esperanza frágil y desesperada de la supervivencia. Algo más fuerte. La esperanza de vivir de verdad. Más tarde, cuando la celebración había terminado y se habían retirado a sus aposentos privados, Dominic la atrajo hacia sí. ¿Cómo se siente?, preguntó. Ser reina. Extraño. Correcto. Aterrador. Lo miró. Pregúntame de nuevo en un año. Lo haré. Sus labios rozaron su frente. Te lo preguntaré cada año por el resto de nuestras vidas, y cada año espero que digas que se siente más natural. Y si nunca lo hace, entonces lo resolveremos juntos, como todo lo demás. Ella sonrió y se acercó para tocarle la cara, sintiendo el vínculo vibrar entre ellos, cálido y constante. Te amo. ¿Lo he mencionado hoy? No en los últimos 5 minutos. Me estaba preocupando. Ella se rió y el sonido fue genuino, sin forzar. ¿Cuándo se había reído así por última vez? Antes del recinto, ciertamente. Pero ahora, de pie aquí en sus brazos, se sentía capaz de sentir alegría de nuevo. Se trasladaron al balcón, mirando el territorio de Blackwell. La luna colgaba gorda y plateada en el cielo, y en algún lugar a lo lejos, los lobos aullaban. Solía pararme en ese balcón en el recinto, dijo Serena en voz baja, en las raras noches que nos dejaban salir, y miraba al norte, hacia tu fortaleza, e imaginaba tu vida, gobernando, tomando decisiones, sin saber nunca que yo estaba viva y pensando en ti. Eso debe haber sido una agonía. Lo fue, pero también me mantuvo en pie. Saber que estabas ahí fuera, que estabas a salvo, que mi desaparición no te había destruido. Eso ayudó. Casi me destruyó. Sus brazos se apretaron a su alrededor. Fui una sombra de mí mismo durante años. Theodore te lo dirá. Dejé de reír. Dejé de involucrarme en cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria. Simplemente existía. Lo siento. No te disculpes. Nada de esto fue tu culpa. La giró para mirarla. Pero ahora estás aquí. Estamos aquí. Y no voy a desperdiciar ni un momento más del tiempo que tenemos. La besó entonces, profundo y exhaustivo, y ella sintió el deseo encenderse en su vientre. 5 años de privación, de existir sin contacto ni ternura, la habían dejado hambrienta de intimidad. Dominic pareció sentirlo, porque sonrió contra sus labios. ¿Nos retiramos adecuadamente por la noche, mi reina? Eso suena perfecto, mi rey. Volvieron a entrar, despojándose de la ropa formal y las pretensiones hasta que fueron solo 2 personas que se habían encontrado de nuevo contra todo pronóstico. Lo que siguió fue tierno y apasionado, una celebración de la supervivencia, la conexión y el futuro que estaban construyendo juntos. Después, enredados en las sábanas con la luz de la luna entrando por las ventanas, Serena sintió la paz instalarse en sus huesos. Quiero ayudarlas, dijo de repente. ¿A quiénes?
A las mujeres del recinto, las que todavía luchan por adaptarse, quiero crear algo permanente, un santuario tal vez, un lugar donde las mujeres que han sido dañadas o descartadas puedan ir a sanar y reconstruirse. Dominic se apoyó en un codo, mirándola con aprobación. Es brillante. Tenemos los recursos. La finca de los Ashford podría convertirse. Sí, la emoción la recorrió. Convertir el lugar que creó tanto dolor en algo que sana. Perfecto. Considéralo hecho. Empezaremos a planificar mañana. Levantó la mano para trazar su mandíbula, memorizando su tacto. Gracias por todo, por creerme, por actuar, por darme una razón para volver a tener esperanza. Tú también me la diste a mí. Esperanza, propósito, algo que valiera la pena proteger más allá del territorio y la política. Su mano cubrió la de ella. No eres solo mi pareja, Serena, eres mi brújula, lo que me mantiene humano cuando el poder intenta volverme frío. Entonces nos mantendremos humanos el uno al otro. Trato hecho, trato hecho. Yacieron en un cómodo silencio por un rato, ambos procesando lo lejos que habían llegado. Desde un ataúd enterrado y una tumba vacía hasta este momento, enredados, unidos y completos. Dominic, dijo Serena somnolienta, me alegro de haber sobrevivido, me alegro de haber vuelto a ti. Sus brazos se apretaron a su alrededor. Yo también, más de lo que nunca sabrás. 6 meses después, el santuario abrió. La antigua finca de los Ashford había sido completamente transformada. Todos los rastros de la presencia de Atticus fueron borrados y reemplazados por jardines, habitaciones cómodas, talleres y espacios de curación. Las mujeres llegaron lentamente al principio, pero luego en un flujo constante a medida que se corrió la voz. Evangeline, la mujer que había sido 12, se convirtió en una de las cuidadoras del santuario, usando su experiencia para ayudar a otras a navegar el difícil camino desde el cautiverio hasta la libertad. Camille, que se había mudado a los territorios del oeste y había tomado un nuevo apellido, enviaba cartas regularmente. Estaba construyendo una vida para sí misma, lejos de la sombra de los crímenes de su padre. Ella y Serena estaban encontrando el camino de regreso a ser hermanas, lenta y cuidadosamente. Y la propia Serena floreció.